Hola a todos, muy bienvenidos un día más a este tiempecito que dedicamos a leer la Sagrada Escritura y a comentarla. Recordamos que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, que nos alimenta, que nos ilumina, que nos consuela, que nos conforta y nos enseña el camino. Pues bien, estábamos leyendo el libro del Apocalipsis y eso es lo que queremos hacer hoy. El capítulo 10 que nos toca es breve, pero pues como siempre tiene enseñanzas interesantes. Y lo mejor de todo, lo hacemos sabiendo que Jesús está en medio de nosotros porque estamos reunidos en su nombre. Comenzamos pidiendo, como siempre, que nos ilumine el Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según ese mismo Espíritu y alcancemos algún día sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos allá a escuchar ese capítulo 10 del Apocalipsis y después lo comentamos. Apocalipsis 10. Inminencia del castigo final. Luego vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, sus piernas parecían columnas de fuego, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente, semejante al rugido de león. Entonces, los 7 truenos hicieron resonar sus voces. Una vez que éstos hablaron, yo me dispuse a escribir, pero una voz del cielo me ordenó: Guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos, y no lo escribas. Y el ángel, que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha hacia el cielo, y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, por el que ha creado el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, diciendo: Se acabó el tiempo de la espera. Pero el día en que suene la trompeta del 7º ángel, y se escuche su voz, se cumplirá el misterio de Dios, conforme al anuncio que él hizo a sus servidores, los profetas. El pequeño libro. Y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente diciéndome: Ve a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Yo corrí hacia el ángel, y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me respondió: Toma y cómelo. Será amargo para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Yo tomé el pequeño libro de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. Entonces se me dijo: Es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes. Bien, como decíamos, este capítulo 10, breve, ¿verdad? Los capítulos del Apocalipsis por lo general no son muy largos y como ya hemos dicho otras veces, pues bueno, los capítulos no son, la división en capítulos no es parte de la Biblia, eso fue hecho en la Edad Media, ¿verdad? En el siglo XIII. Así que, pues, igual que los versículos tampoco, que fueron incluso posteriores, fueron del siglo XVI. O sea, los padres de la Iglesia y los teólogos medievales de la temprana Edad Media, los primeros teólogos escolásticos,
pues no leían la Biblia dividida con estos números que usamos nosotros hoy, ¿de acuerdo? Así que no es lo más importante los números, ni tenemos que decir, no, es que para citar la Biblia siempre hay que citarla con un versículo justo. No podemos citar medio versículo, tiene que ser entero. O capítulos, pues cuando comentemos tiene que ser un capítulo justo, ¿no? No tiene por qué ser así, porque así no se escribió la Biblia, la Sagrada Escritura. Estos libros de la Biblia no se escribieron así, sino que, como hemos dicho otras veces, pues un entendido, ¿verdad?, de la Universidad de París en el siglo XIII, pues bueno, pues decidió dividirla de esta manera y nos sirve, pues para ayudarnos a localizar un pasaje. Te dicen capítulo, número y lo localizas, pero no tiene que ser para nosotros una limitación a la hora de entender la Biblia, ¿de acuerdo? La escritura. Bueno, pues como es lo que tenemos, lo usamos, ¿no? Y está dividida de esta manera, y hoy pues lo que hemos dado en llamar capítulo 10, pues es lo que hemos leído, y ya está, ¿no? Lo digo también esto porque a veces nuestros hermanos protestantes, por así decirlo, su manera de acercarse a la escritura está siempre muy atada a los números de capítulo y versículo. Y parece como que a veces los católicos podemos tener complejo, por así decir, de yo es que no me sé de memoria tantos números de capítulos y versículos como este otro hermano protestante. Bueno, es que eso da igual. Lo importante es saber lo que dice la escritura y bueno, y conocerla, entender lo que se está diciendo ahí, no saberse números de memoria, ¿no? San Agustín, como digo, por ejemplo, o San Jerónimo, o San Juan Crisóstomo, o San Basilio, o San Basilio Magno, quien sea, pensar en cualquiera de los grandísimos teólogos de la historia, ninguno de esos conocía capítulos y versículos porque todavía no se habían hecho. Ellos citaban la Biblia, pues eso, citando pasajes, dice Isaías tal, dice, ya está, y decían el pasaje y punto. Así que nosotros no tenemos que tener obsesión por aprendernos los números. Lo importante, vuelvo a repetir, es saber lo que dice la Biblia y entenderlo, conocerla, estar familiarizado con ella. Eso es lo que importa. Pues bien, vamos ahora al capítulo 10, ¿verdad? A lo que llamamos capítulo 10 del Apocalipsis. Pues bueno, fijaros que estábamos en ese contexto en el que San Juan nos narraba diferentes visiones, o una visión que se iba enlazando luego con otras, que iba teniendo como hijas, cada visión tiene como otra hija, sale de otra visión, luego otra visión, luego otra visión, pero en este contexto que estábamos, las visiones estaban en el cielo, eran visiones que tenían lugar en el cielo. Y sin embargo, ahora esta visión la intercala, por así decir, aquí San Juan Evangelista, y tenemos una visión en la tierra. Esta visión es en la tierra, no es en el cielo, ¿no? Pues bien, ¿qué sucede en esta visión que no se ve, por así decirlo, desde la perspectiva del cielo, sino de cómo lo vemos aquí, como lo vemos en la tierra, ¿no? Para entendernos. La iglesia, pues sabemos, es iglesia triunfante que está en el cielo, iglesia peregrina nosotros los que estamos en la tierra. Y no siempre se ven igual las cosas desde la tierra que desde el cielo, ¿no? Pues bueno, aquí en esta visión que decimos que San Juan tiene lugar en la tierra, esta visión. Pues aparece un ángel poderoso, un ángel fuerte, ahora hablaremos de él, ¿no? Y ese ángel tiene un librito, un libro más pequeño, comparado con el otro libro grande que estaba en el cielo y que solamente Cristo, solamente el Cordero, era capaz de abrirlo y entenderlo. Ese libro grande que estaba en el cielo y que estaba sellado con 7 sellos, que nadie podía abrir, solamente Cristo, el Cordero, ese libro contenía todo el designio de Dios. Y solamente Cristo era capaz de entender todo el designio de Dios. Sin embargo, aquí este otro ángel, que ahora veremos que es también el mismo Cristo, baja a la tierra trayendo un libro más pequeñito, pero que está abierto. O sea, no tiene todo el designio de Dios que estaba escrito en el libro grande, solamente tiene, por así decir, algunas cositas, podemos decir un resumen, una versión, la versión light y la versión premium, ¿no? Que se dice a veces, ¿no? Está la versión reducida y la versión completa, ¿no? Pues aquí en este librito sería la versión reducida, la versión que nosotros podemos digerir, como va a hacer ahora aquí San Juan, que nosotros podemos tragar, que no es demasiado para nosotros, y este está abierto.
Y entonces, ¿qué hace este ángel? Que decimos que representa, que diremos después que representa a Cristo, ¿no? Eso ya es una interpretación que nosotros vamos a seguirla porque nos parece muy buena, ¿no? De varios santos y comentaristas medievales. Pues bien, ¿qué pasa en ese librito? Ahora no adelantemos acontecimientos, vamos a ir con el librito. Se lo entrega al vidente, al profeta, al evangelista en este caso, ¿no? Y le dice que se lo coma y que en su boca será dulce como la miel. Esto es una referencia a Ezequiel 2:8. En la vocación de Ezequiel pasa lo mismo. La vocación de Ezequiel, pues también se encuentra el profeta con pues un ángel que le presenta un libro y ese libro pues le dice que se lo coma también y que en la boca le sabrá dulce. Bueno, pues eso nos da una pista, acerca de qué es lo que hay escrito en este libro. Porque a Ezequiel nos dice que él mira el libro que le dan para que se lo coma y dice que había escrito por dentro y por fuera, o sea, por una cara y por la otra. Recordemos que aquí un libro no es con páginas, sino es un rollo largo, ¿verdad?, escrito por las dos caras. Esos eran los libros en la antigüedad. Las páginas son modernas, era solamente un rollo escrito por las dos caras. Pues bien, dice que por las dos caras, por el anverso y por el reverso, había escrito lamentaciones, gemidos y ayes, ¿no? O sea, malas noticias, para entendernos, ¿no? Y luego eso es lo que el profeta, y aquí en este caso el evangelista, tendrá que predicar a todas las naciones, profetas y reyes, o sea, tendrá que predicar contra ellas, tendrá que llevarles malas noticias. Fijaros que eso es una constante en el ministerio de los profetas. Los profetas, por lo general, son los que llevan las malas noticias, las que nadie quiere oír. Los falsos profetas, por el contrario, son los que dicen, no, todo va muy bien, seguid así, no pasa nada. Los profetas son los que llaman a la conversión, los que dicen, oye, que no vas bien, que tienes que cambiar, oye, prepárate, que como no habéis cambiado, viene un castigo. Oye, que luego, pues, que viene una purificación. Ahora, eso sí, esas malas noticias, podemos decir, para el presente, para lo más inmediato, siempre terminan con un mensaje de esperanza. Una constante que llevamos viendo en todos los capítulos del Apocalipsis, ¿verdad? La esperanza, pero al mismo tiempo luego también, pues, Dios nos dice la verdad, no nos engaña. Para llegar a ese final feliz va a haber que pasar por tribulaciones y por sufrimientos. De ahí que aquí, en este caso, el libro del que nos habla aquí el vidente del Apocalipsis, San Juan, pues ese libro nos dice que al comerlo le fue dulce en la boca, pero amargo en su vientre, en sus entrañas, ¿no? Ezequiel solo dice dulce en la boca. Aquí dice dulce en la boca y amargo en las entrañas. Claro, porque anuncia el dulzor del triunfo de la Iglesia, ese triunfo final, pero al mismo tiempo la amargura de todos los sufrimientos por los que tendrá que pasar. Bueno, pues un poquito ese es el significado general del capítulo. Y ahora vamos, como hacemos otras veces, a tomar algunos de los símbolos que aquí aparecen y a intentar darles un significado, ¿no? El ángel poderoso que bajaba del cielo, nos dice, ¿no? Ese ángel poderoso, pues es Cristo, ¿no? El que nos trae la revelación de Dios, el que nos enseña a nosotros el misterio de Dios, que Él lo conoce plenamente, de una manera reducida. Pues acordaros pues, que Jesús hablaba en su momento en parábolas, nos decía algunas cosas, pero no nos decía todas, no nos dice cuándo va a ser el fin, nos decía cosas importantes, las más valiosas, las más necesarias, ¿no? Bueno, pues ese librito reducido y que luego también manda a sus profetas, a sus predicadores, que lo den a conocer, ¿no? Bueno, pues es Cristo, que dice que es un ángel poderoso, que bajaba del cielo envuelto en una nube, ¿no? Pues aquí ese bajar del cielo, la encarnación. Jesús existía como Dios, se hace hombre. Ese envuelto en una nube, pues puede ser cuando toma carne. Pero también, pues puede verse aquí a Cristo glorioso. Envuelto en una nube significaría ahí, pues la nube es la gloria de Dios, ¿verdad? La nube es la gloria de Dios. Siempre la Escritura simboliza la gloria de Dios.
o los santos están también entre nubes, ¿no? Nos dice Isaías. Pues bien, envuelto en la gloria de Dios en esa nube, con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris, si nos acordamos, en el libro del Génesis, cuando nos narra el diluvio, capítulo 6 en adelante, pues al final Dios pone como señal de su alianza el arco iris en el cielo. Por tanto, el arco iris es señal de la fidelidad de Dios, que promete en aquel momento no volver a destruir a toda la humanidad, y como testimonio de esa promesa, de esa alianza que hace con Noé, deja el arco iris. También entonces, por tanto, el arco iris es señal de misericordia, de la misericordia de Dios, que se apiada de la humanidad, que no quiere volverla a destruir, ¿no? Pues envuelto en el arco iris la cabeza, ¿no? Arco iris, símbolo de la fidelidad de Dios, que no falta a sus promesas, de la misericordia de Dios, que no quiere destruirnos a los hombres, quiere salvarnos. Dice, su rostro como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Pues ahí fijaros, de entre todas las interpretaciones, la que me ha parecido así más llamativa es la de San Beato de Liébana, de todas las que he leído, que habrá más. La de San Beato de Liébana, que dice lo siguiente, dice San Beato, dice, ¿os acordáis? Bueno, lo digo un poquito así, ¿verdad? Parafraseando. ¿Os acordáis que en el capítulo 1 del Apocalipsis, cuando sale Cristo también, se habla ahí pues de un personaje descrito en unos términos parecidos a los que usa aquí, ¿no? Pues sale allí Cristo y se nos dice primero que sus pies son, son, dice, como metal precioso purificado en el fuego del horno, ¿no? Dice, y luego nos dice que su rostro resplandece glorioso. Dice, pues claro, dice, eso es porque Jesús en la tierra, los pies que pisan el suelo, en la tierra, fue purificado por el fuego de su pasión. Ese fuego que purifica, pues fue su pasión. Fue inmolado, diríamos, en el caso de Cristo no se purifica porque no tiene que purificar, ¿no? Nos purificamos nosotros. Pero inmolado más bien diríamos, inmolado en el fuego de su pasión, ¿no? Y luego pues de ahí, cuando llega la gloria, al cielo, a lo más alto, al rostro, pues está resplandeciente. De ahí pues después de su pasión, de ser inmolado en su pasión, pues viene su gloria que tiene ahora en la resurrección, resucitado, glorificado en el cielo, ¿no? Dice, pues fijaros, aquí en este capítulo, en esta ocasión, él no dice capítulo porque recordemos todavía no había capítulos, dice en esta ocasión, lo dice en el orden contrario, nos dice primero el rostro resplandeciente y luego nos habla de las piernas de fuego. Dice, porque aquí está hablando de Cristo como cabeza de la Iglesia. Dice, Cristo que está en el cielo, que tiene esa gloria, resucitado, glorioso, resplandeciente, pues hace bajar esa gloria sobre nosotros, sobre su Iglesia, que estamos en la tierra y que efectivamente estamos también pasando por ese fuego de la purificación. En nuestro caso sí es purificación, ¿no? Pues bueno, pues una interpretación, ¿no? Basada en la de San Beato de Liébana. Yo la he explicado y la he masticado un poquito más, no entra en tanto detalle, ¿no? Bueno, pues muy bien. Pues sí, y en su mano tiene ese librito abierto que decimos, ¿no? Pone el pie derecho sobre el mar, izquierdo sobre la tierra, seguimos, ahora hablaremos de eso. Y luego dice, y gritó con voz fuerte como ruge el león, ¿no? Y cuando gritó, 7 truenos hicieron oír su fragor. El trueno, recordemos, la voz de Dios, el 7, número de plenitud, podemos decir la voz de Dios oyéndose en toda su majestad, en toda su potencia, ¿no? Con todo lo imponente que es la voz de Dios, ¿no? Cosa que de nuevo pues solamente podemos decir de Cristo propiamente, ¿no? Y nos dice que ruge con fuerte voz como ruge el león, ¿no? Dicen aquí también los comentaristas medievales, dicen claro, dice, ahora, dice, pues va a hablar y a continuación va a aparecer en el siguiente capítulo que leeremos el próximo día, va a hablar de los tiempos del anticristo, ¿no? Cuando la Iglesia va a estar muy perseguida y va a estar cercada de sus enemigos. Dice, pues aquí ruge como el león, que cuando se oye su rugido en la selva,
ninguno de sus oponentes se atreve a salir, ¿no? Se quedan todos escondidos. Pues aquí como quiere, digamos, dar una sensación de seguridad a los suyos, a su iglesia, ¿no? Ruge como el león y cuando él habla, todos los demás, todos sus enemigos se esconden, ¿no? Ahora nos va a decir unas palabras que va a hacer eso, va a ser para confortarnos, porque después nos hablará de esos tiempos del anticristo, esos tiempos terribles, ¿no? Y para darle mayor solemnidad, pues nos dice que tiene un pie en el mar, otro pie en la tierra y que levanta su mano hacia el cielo. O sea, pone como testigos a toda la creación, que la creación en la Biblia, bíblicamente, pues es el cielo, la creación espiritual diríamos, y luego la creación material que es el mar y la tierra, ¿no? En la Biblia suele aparecer así, en muchas ocasiones, el mar, la tierra y luego el cielo. Toda la creación como testigo de lo que va a decir, ¿no? Y jura solemnemente por su propio nombre, por el nombre de Dios, ¿no? Por el nombre del Padre. Dice, ya no habrá dilación, ¿no? Ya no habrá... cuando el séptimo ángel toque su trompeta, se cumplirá dice, se habrá consumado el misterio de Dios, se cumplirá ese misterio de Dios que consiste pues en el establecimiento definitivo del reino, ¿no? Eso que los justos están anhelando y que parece que no llega, pues cuando toque la séptima trompeta, en el momento adecuado va a suceder, no tengáis miedo. Dice, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos los profetas. Según lo había anunciado a los profetas. Fijaos, hace referencia a lo que había anunciado antes en los profetas. ¿Por qué? Pues porque lo veremos en el siguiente capítulo. Se nos va a anunciar una cosa terrible. Y es que en los tiempos del anticristo cesará la predicación. O sea, se dejará de oír la verdad, se dejará de oír la palabra de Dios. Nos lo va a decir en el próximo capítulo. Entonces, podemos decir, para confortar y para hacer ver a los elegidos que no tienen que tener miedo porque se deje de oír la palabra de Dios, que permanezcan firmes, por así, que no desesperen, que no desfallezcan, que no decaigan, ¿no? Pues dice, eso que se os había predicado en tiempos de los profetas, cuando sí había predicación, se va a cumplir, ¿no? Y ese juramento tan solemne, pues es precisamente para eso, ¿no? Para que vean, pues, para que mantengan la esperanza, para que no desfallezcan cuando, como veremos, decimos después, pues cese la predicación de la palabra de Dios. Y recordamos lo que ya hemos dicho otras veces, pero que es muy importante y que cuanto más lo repitamos, mejor, ¿no? Una de las cosas importantes que estamos diciendo, ¿no? La primera que decíamos, por hacer un recordatorio, la primera que decíamos era que para entender bien el Apocalipsis lo mejor es ir a la Santa Misa, que cuando nos habla el Apocalipsis de la liturgia del cielo, nosotros esa liturgia del cielo la realizamos en la tierra, hacemos un reflejo de esa liturgia del cielo cuando celebramos la misa. Eso era una cosa que decíamos antes. Y lo que viene a cuento ahora, que es otra de las ideas importantes que nos transmite el Apocalipsis una y otra vez constantemente, una de esas ideas importantes es que de entre todas las calamidades, de entre todas las cosas malas que pasan, las guerras, las pestes, las hambrunas, todas las calamidades, la peor de todas es cuando se deja de oír la verdad, cuando desaparece la verdad y reina la confusión, el error, cuando son silenciados los que predican la verdad, cuando los que engañan parecen tener la última palabra y parecen prevalecer sobre los que buscan la verdad. Esa es la peor de las calamidades. En el lenguaje del Apocalipsis, esa aparece como la peor de las calamidades. Vuelvo a recordar, eso para nosotros es importante, porque nuestra mentalidad materialista tiende a pensar lo contrario. ¡Ay, qué malas son las guerras! ¡Ay, qué malas son las pandemias! ¡Ay, qué malo es el hambre y la pobreza y la crisis! Y todo eso son cosas malas, eso está claro. ¿Quién va a decir que no son cosas malas? Claro que sí, nos hacen sufrir. Pero la peor de todas, y podemos decir muchas veces, la raíz de esas otras calamidades, es el oscurecimiento de la verdad. Que no se nos olvide. Y por eso nosotros tengamos los oídos abiertos a escuchar la verdad, la palabra de Dios,
nos la diga quien nos la diga, aunque nos la diga una persona que nos es un poquito antipática y nos la diga de malas maneras, pero Señor, gracias porque he podido escuchar esta verdad, aunque yo no tenía ganas de escucharla. Que nosotros también seamos testigos de la verdad ante los demás, que nos formemos bien, nos formemos en las enseñanzas de los santos, que no tengamos complejos de que se nos... ¿verdad? Estas cosas que se oyen, ay, es que eso está pasado de moda, es que eso lo decía ese santo del siglo tal, porque eran muy no sé cómo, pero ahora hay que ser modernos, ahora hay que decir pues lo que dice todo el mundo, vamos a reciclar y vamos a ser tolerantes y ya está, y con eso ya vale, y luego cada uno que haga lo que quiera, ¿no? No, la verdad es Cristo, y Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No nos dejemos llevar de complejos, formémonos bien, leamos la palabra de Dios, aprendamos la doctrina de los santos, aprendamos las enseñanzas de la Iglesia de siempre, no las que me dice hoy el telediario que ha dicho el Papa dándole la vuelta a sus palabras y patatín y patatán. No, la verdad de Cristo que nos predicó Él cuando vino, cuando se hizo hombre, la verdad sobre Dios que nos enseñó, conozcámosla y demos testimonio a los demás. Pues bueno, nos quedamos con esta idea y nos despedimos hasta la próxima entrega, como siempre, pues con esa bendición y pidiéndoos por favor que compartid este vídeo, que llegue a cuanta más gente mejor. ¿De acuerdo? Pues la palabra de Dios ya sabemos que es esa fuente de vida, esa luz que ilumina las tinieblas. Hacedla llegar al máximo de gente que sea posible. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Muy buenas noches, o días, o muy buenas tardes, y hasta la semana que viene, o hasta nuestro próximo programa de Vidas de Santos o de Formación, si Dios quiere. Si quieres ayudarnos, suscríbete, dale a me gusta y comparte el vídeo en tus redes sociales.